my eyes following your ways, forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Oh, you are alive in us, nothing can take your place, Lord. You are alive in us, nothing can take your place. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down to set me free, and everything of this world will fade. Pressing on till I see your face, and I will live that your will be done, and I won't stop till your kingdom comes. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Oh, you are alive in us, nothing can take your place, Lord. You are alive in us, nothing can take your place, Lord. Cause you are my freedom. We lift you higher, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Oh, you are alive in us, nothing can take your place, Lord. You are alive in us, nothing can take your place, Hola a todos, ¿cómo están, hermanos? Bueno, en este tiempo especial quiero compartirles un versículo que está en Lucas 18:16, el cual se refiere a los niños, ¿sí? Y dice: Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. En este tiempo donde se escribe esto, era donde Jesús iba enseñando y predicando de su palabra, iba bendiciendo a tantas personas, haciendo milagros, sanidades. Y si bien es tan conocido este versículo,
imagínense que él decía, dejen a los niños venir a mí. ¿Por qué? Porque había mucha gente que se amontonaba para conocer al maestro, para llegar al maestro, para que su gracia y su favor los bendijeran, para que conocer a ese del que hablaban, de que hacía milagros y sanidades. Y un grupo de niños también lo quería hacer. Entonces sus mamás se apresuraban para acercarse, para que el maestro los bendijera. Entonces en un momento sus discípulos pensaron que no era tan importante que estos niños se acercaran. Y fue ahí donde Jesús les respondió: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de tales es el reino de los cielos. Dejen que los niños vengan a mí. Qué importante consejo, qué importante lo que dijo el maestro, qué importante lo que dijo Jesús. Entonces, si él en ese tiempo ya tenía este amor por sus niños, y porque él en su palabra dice que todo aquel que entra al cielo tiene que tener un corazón de un niño. Entonces yo hoy, hermano, quiero hablarte a vos, a mí, a vos que capaz que estás escuchando este mensaje, que como papás, como adultos, tenemos que acompañar a nuestros niños. ¿A qué? A conocer a Jesús. ¿A qué? A que acepten a Jesús. ¿A qué? A que seamos ejemplo para nuestros niños, nuestros hijos, nuestros vecinos, en los lugares donde nos movemos, donde haya niños. Que sembremos esa semilla de esperanza que es Jesús, el único que puede cambiar toda historia, el único que puede cambiar y doblegar cualquier corazón con tan solo aceptarlo. Por eso en este tiempo tan importante que estamos viviendo, qué importante que acompañemos a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Qué importante es que les hablemos, que les prediquemos, que les enseñemos de Jesús, que dediquemos tiempo, porque así como Jesús, entre tantas cosas que estaba haciendo, entre tantas personas que lo querían tocar, que lo querían alcanzar, que querían llegar, Él dijo, y Él escuchó a esos niños y dijo: déjenlos que vengan a mí, déjenlos que vengan a mí. Y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, para finalizar, el mensaje sería, como dice este cartel, tus hijos inician donde tú llegaste y llegarán tan lejos, ¿sí?, como tus palabras los impulsen, que es de Sixto Porras. Seamos esos papás que impulsan a los niños a Jesús. Te bendigo, iglesia, y bendigo toda tu descendencia. Oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte.
quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Y abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. congregan
entreguen ante Dios. Entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, al llamar mi nombre yo responderé. Trabajemos para Cristo, anunciando su amor. Mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, al llamar mi nombre yo responderé. Cántalo conmigo ahí donde estés, decía así conmigo. Y cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, al llamar mi nombre yo responderé. Al llamar mi nombre yo responderé. Y en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, y en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando
Hola hermanos, vamos a pasar al tiempo de la palabra y hoy la palabra tiene que ver con ser iglesia, ¿sí? Con ser iglesia y cómo ser iglesia hacia afuera, ¿sí? En estos días de la campaña de 40 días de ayuno y oración que hemos terminado hace poquito, los últimos 4 días, 5 días tuvieron que ver con esto y veíamos 4 aspectos de la iglesia hacia afuera que son los que vamos a ver hoy en este mensaje. El primer aspecto era la evangelización, ¿sí? En la evangelización, llevar la palabra a los que aún no conocen al Señor, ¿sí? Y esto tiene que ver con la tarea principal de la iglesia, con la principal tarea que el Señor le delegó a la iglesia, ¿sí? Lo vemos ahí en la famosa Gran Comisión, en Mateo 8:28, ¿sí? Los que quieren pueden buscarlo en sus casas, Mateo 28, perdón, del 18 al 20. Ahí pueden encontrar esta gran comisión en la que Jesús le manda a la iglesia, dice, por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿sí? Esta es un poco, lo dije un poco desordenado, pero eso es lo que dice. Esta es un poco la misión de la iglesia, o sea, es la misión principal de la iglesia. Ir y hacer discípulos, llevar la palabra del Señor, ¿sí? También Juan 4:35, Jesús cuando entra en una aldea de Samaria, los discípulos están ahí y bueno, van a buscar algo de comer, pero Él les dice a los discípulos, ustedes dicen que faltan 4 meses aún para la siega, pero yo les digo, alzad los ojos y ved que los campos ya están listos para la siega, ya están blancos para la siega. Como que, bueno, este es el momento de la cosecha, y los discípulos mucho no entendieron hasta que después vieron que todo el pueblo aceptó al Señor, ¿sí? Entonces, la evangelización es la principal función de la iglesia, es lo que el Señor nos ha mandado explícitamente a hacer. Y por eso animo a la iglesia a que hagamos como dice Pablo, ¿sí? Como Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4 y 5, dice, también es como es nuestro lema del año, ¿no? Que hagamos obra de evangelista. Y el versículo dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, ¿sí? Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, me dice Pablo a Timoteo. Y en esto de cumplir el ministerio aprovecho para meter un pequeño anuncio. Estos días estuve conversando con Diego mediante el chat y bueno, me decía que María Cabello, la chica misionera que estamos apoyando como iglesia, que está en un país de Medio Oriente, ahora se encuentra en España por un motivo de salud, ha tenido que ser operada e intervenida quirúrgicamente ahí en España, así que bueno, Diego estuvo con ella, la estuvo asistiendo en este tiempo que estuvo de su convalecencia, digamos, y bueno, en estos días estaría saliendo del hospital, espero nuevas novedades próximas de Diego. Pero bueno, ellos están allá cumpliendo su ministerio, llevando la palabra del Señor a pueblos no alcanzados. Diego está en España, ¿sí? En lugares donde no hay testimonio evangélico, y María Cabello está en Medio Oriente, tiene un ministerio a las mujeres de la región donde ella se está moviendo. Otro de los aspectos que estábamos viendo de la iglesia hacia afuera tiene que ver con la restauración de los creyentes apartados, ¿sí? La restauración de los creyentes apartados que hoy se han ido, ¿sí? Que ya no se congregan. Y qué mejor historia para esto que la historia que está en Lucas, capítulo 15, versículo entre el 11 y el 32, ¿sí? Que es la famosa historia del hijo pródigo, la famosa parábola del hijo pródigo. Es una historia, bueno, en la que un padre de familia, Jesús, una parábola que Jesús le comenta ahí a la gente, a sus discípulos, que un padre de familia tenía 2 hijos, el mayor y el menor un día le dice, bueno padre, yo no quiero vivir más en casa, me quiero ir, así que dame lo que me corresponde de mis bienes y me voy. Y bueno, entonces el padre le dio todo su parte de la herencia y se fue por el mundo y la malgastó viviendo la vida loca. Y llegó un momento en que el dinero se le terminó y junto con el dinero se terminaron las amistades, se terminó todo lo que el mundo nos ofrece y este muchacho estaba pasando hambre
y dijo, bueno, tanta gente, tantos trabajadores hay en la casa de mi padre que tienen que comer y yo acá me muero de hambre. Voy a volver a la casa de mi padre y le voy a pedir que por favor me tome como un siervo a su servicio y yo voy a trabajar para él y voy a ser su siervo y él va a ser mi señor, pero por lo menos voy a tener para comer. Así que volvió a la casa del padre y el padre lo recibió. Y quisiera que nos centremos en el versículo, del versículo 25 en adelante de esta historia, que como les decía está en Lucas capítulo 15, y ahora vamos a ir al versículo 25. Lucas 15, 25, que dice así: Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo: Padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este padre le dijo, bueno, sí, es cierto, vos siempre estás conmigo, pero yo lo que voy es a la reacción del hermano mayor, ¿sí? El hermano mayor, en lugar de alegrarse, volvió, se puso celoso. Y esa es la reacción que nosotros no tenemos que tener jamás. Bueno, si hay hermanos nuestros que están perdidos, lejos de tener esta reacción de decir, bueno, se fueron, listo, ya está, tenemos que saber que nuestro Padre los anhela celosamente. Y nosotros nos tiene que doler la falta de este hermano, ¿sí? Y cuando vuelven, tenemos que ser los primeros en alegrarnos, los primeros en contentarnos. Y también, no solo eso, sino que tenemos que tomar una iniciativa de ir a buscar a los hermanos que por ahí están perdidos en el mundo y por ahí la están pasando mal. Así que yo te animo a que en este tiempo tengas una actitud de hermano mayor con los que están apartados y puedas ir y puedas buscarlos y traer de vuelta a casa a los que se han ido. ¿Sí? Que puedas mandar un mensaje, una palabra, recordándoles que en casa del Padre siempre hay alimento y comida para satisfacer nuestras necesidades. El tercer punto que veíamos tiene que ver con la ayuda a los necesitados, ¿sí? Y esto es algo que Dios siempre tuvo muy en cuenta. Esto es algo que está en la Biblia y lo tuvo en cuenta desde el principio. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, ya lo tenía en cuenta y ya nos lo hizo saber, ¿sí? Leemos en Deuteronomio 15, versículo 7, que dice: Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguna de tus hermanos, en alguna de las ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. ¿Sí? El Señor ya nos está diciendo, bueno, vos tenés que prestar al que lo necesite. Entre tus hermanos no puede haber un necesitado. ¿Sí? Y después el mismo Señor Jesús, también más adelante en Mateo 25, del 31 al 40, dice, nos vuelve a hablar de la importancia que es dar ayuda al necesitado. ¿Sí? La importancia que es para el Señor que estemos asistiendo a los que lo necesitan. Fíjate, en Mateo 25 habla de que cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, en el juicio final, digamos, dice, voy a poner aparte a las ovejas y a los cabritos, a los sumisos y a los rebeldes. Y a los sumisos les voy a decir que, a ver, acá está, porque tuve hambre, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo,
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo hicimos todas esas cosas? ¿Cuándo te vimos de esta manera? Y el Señor le dirá: cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Sí? Es un poco más largo, yo estoy resumiendo. Búsquenla la palabra si quieren, está en Mateo 25 del 31 al 41. Cuando hicisteis esto a alguno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El Señor está dando a entender que cuando asistimos a alguien que está en necesidad, es como si a Él mismo lo estuviéramos asistiendo. Entonces la iglesia no puede descuidar esa arista de nuestro ministerio. Y tenemos que ocuparnos en este tiempo, y sobre todo en este tiempo que hay mucha gente que está pasando necesidad. Bueno, saben que como iglesia estamos repartiendo alimentos. Acerquen sus alimentos, los que puedan comprar un paquete de fideo de más, un kilo de yerba de más, acérquenlo a la iglesia, porque va a ser bien recibido, porque hay gente que lo está necesitando. Así que los animo, hermanos, a estar colaborando con la obra del Señor y a llevarle a quien no tiene, ¿sí? Y por último, la última arista que veíamos es la iglesia y la sociedad, ¿sí? Y para empezar este último tema, me gusta un fragmento de una oración de Jesús que está en Juan, versículo 17, 15 más o menos, que es cuando el Señor tiene la última cena, es la última noche que el Señor pasa con sus discípulos. Y en este versículo, en esta oración, el Señor dice: Señor, Padre, no te pido que los saques del mundo a mis discípulos, sino que los libres del mal, que los guardes del mal, ¿sí? El Señor decía: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. O sea que nosotros vamos a tener que permanecer en el mundo. Nosotros somos parte de este mundo, somos parte de esta sociedad. Y tenemos que estar metidos en sus problemas, metidos en las problemáticas que nos afectan y ocupándonos de esos temas, ¿sí? A propósito de esto, quiero hacer ayer fue el día que se conmemoró, que no se cumplió la ley del aborto. Así que bueno, ese es un tema en el que como iglesia nos hemos metido en las cosas de la sociedad y hemos dado una respuesta y hemos hecho valer nuestra opinión. Como eso hay muchas cosas y a muchas escalas. En tu barrio, en tu lugar de trabajo, donde estés, tenés que hacer valer tu punto de vista. Somos iglesia, ¿sí? Y no tenemos que aislarnos, tenemos que ser parte del mundo, ¿sí? Y me gustaría leer Proverbios 29:2, que dice, Proverbios 29:2, dice así: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime, ¿sí? Yo creo que obviamente habla de los gobernantes, ¿no? Cuando el gobernante es justo, el pueblo está feliz, pero cuando el gobernante es injusto o es impío, el pueblo sufre. Ahora, también es cierto que los gobernantes no solo son los presidentes o el intendente, sino que cada uno de nosotros ocupa un lugar de autoridad. Bueno, en tu lugar de autoridad, ya sea en tu trabajo, en tu lugar de estudio, donde te muevas, vos tenés que ser justo y tenés que hacer valer la justicia. Porque siempre hay alguien que depende de vos. Siempre hay alguien que se relaciona con vos. Y si esa persona que se relaciona con vos encuentra justicia a tu alrededor, va a ser bendecida. Y en otras traducciones, porque esto lo googleé en Biblia Wategate, otras traducciones dicen: cuando los justos aumentan, el pueblo es bendecido, ¿sí? El pueblo tiene paz. Entonces, cuando estamos y cuando nos hacemos notar y cuando hacemos valer nuestra integridad como cristianos y nuestra justicia, el pueblo se alegra y tiene paz. Cuando los justos se aumentan, el pueblo tiene paz y alegría. Y por último,
hablando también de la sociedad, creo que hoy más que nunca tenemos que tomar las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, cuando en 1 de Timoteo 2, del 1 al 3, les dice que tenemos que orar por toda la gente, tenemos que orar por todos y especialmente por los que están en autoridad, porque esto es agradable a Dios, ¿sí? Tenemos que tomarnos el tiempo para orar e interceder por todos los hombres y principalmente por los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto es agradable para el Señor, esto es agradable para Dios. Yo lo estoy diciendo de memoria, después búsquenlo porque seguro que alguna palabra estoy diciendo fuera de lugar, pero eso es lo que dice el versículo más o menos, ¿sí? Y entonces que este tiempo, especialmente en estos tiempos de cambios, podamos orar y pedirle a Dios sabiduría para nuestros gobernantes. Estos son tiempos complicados, bueno, que el Señor esté iluminando la cabeza de nuestros gobernantes. Entonces, bueno, para hacer un pequeño repaso, los 4 temas de la iglesia hacia afuera son el evangelismo, ¿sí? Llevarle la palabra a quien no conoce al Señor, los hermanos apartados, ¿sí? La restauración de los hermanos que se han ido, acordarnos de ellos y buscarlos en nuestras oraciones y por ahí en algo práctico, como un mensaje, como algo que esté a nuestro alcance. La ayuda a los necesitados tampoco tiene que ver con grandes cosas, aunque sea empezando por lo poquito, por 1 kilo de yerba, 1 kilo de azúcar, unos fideos, acercando alimentos a la iglesia, en la escala en que cada uno pueda, pero no olvidarse de eso, ¿sí? La iglesia no tiene que olvidarse de eso. Y orando por las autoridades y siendo autoridad también nosotros, tomando autoridad en nuestros lugares de trabajo y de influencia, ¿sí? Estamos en tiempos de cambios, estamos en tiempos de muchos cambios y cambios que se vienen generalizando y algunos llegaron para quedarse, otros no. Pero bueno, lo cierto es que estamos en tiempo de cambios y especialmente a nosotros nos afecta muchísimo porque no podemos reunirnos, ¿sí? Es un tiempo en el que no nos podemos reunir, pero como dice la palabra, o sea, yo quiero ir a la palabra en Lucas 19, versículo del 37 al 40, ¿sí? Esto lo pueden buscar, está ahí, yo no lo voy a leer ahora, pero es cuando el Señor está entrando a la entrada triunfal del Señor a Jerusalén y los fariseos vienen y le dicen, maestro, maestro, le dicen a Jesús, hacé callar a estas multitudes que te aclaman y porque las multitudes decían, gloria al Dios, gloria al Rey que viene en el nombre del Señor, gloria al Hijo de David, gloria a Dios en las alturas, ¿sí? Entonces estaban adorando a Jesús, y entonces los fariseos le decían, maestro, hacé callar a estas multitudes. Y Jesús les dice, si estos se callaran, las piedras clamarían. Y por supuesto que yo no creo que el Señor esté ansioso porque las piedras clamen. Yo creo que lo que Dios quiere es que nosotros lo adoremos y lo alabemos. Nosotros que somos su pueblo, que somos su iglesia, que somos su amada iglesia, la iglesia por la que Él dio la vida, que lo adoremos y que lo busquemos y que nosotros demos testimonio de la grandeza de su gloria. Entonces, aunque en estos tiempos estemos aislados, no podemos reunirnos, no podemos celebrar los cultos que celebrábamos a menudo, yo creo que tenemos que seguir orando y tenemos que seguir clamando y seguir gritando a Dios con júbilo en este tiempo. Seguir alabando a Dios aún en nuestras casas. En el Salmo 145, en los versículos del 4 al 7, dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, y proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. ¿Sí? Generación a generación clamarán, celebrarán tu grandeza, ¿sí? Celebrarán tus obras. De generación a generación, una generación nos enseñó a nosotros y nosotros a otra generación le enseñaremos. No importa que en este tiempo no nos podamos reunir, no importa que en este tiempo no podamos celebrar nuestros cultos como estábamos acostumbrados. Aún así tenemos la responsabilidad de llevarle, de proclamar las grandezas a las próximas generaciones, ¿sí?
no solo tenemos que proclamar el Evangelio a lo ancho, a los que no conocen al Señor, también en el tiempo, al futuro, a las próximas generaciones. Y en este tiempo, aunque no podamos reunirnos, aunque no podamos confiar en los templos en los que tanto confiábamos y nos reuníamos y semana a semana íbamos y estábamos ahí y éramos cristianos todos los domingos, ahora ya no podemos ser cristianos de domingo. Ahora tenemos que ser cristianos de lunes a lunes, ser iglesia de lunes a lunes y ser iglesia donde estemos. Y cuando vemos un hermano, es una persona especial porque es un hermano, ¿sí? Cuando vemos a alguien en la calle, decimos, qué bueno. Somos iglesia donde estamos. Y ya no podemos, como decía, encerrarnos y ser cristianos ese ratito. Tenemos que ser cristianos en todos lados y en todo el tiempo. Así que quisiera terminar con una oración que está basada en un versículo, ¿sí? En el versículo de Hechos 4:29, cuando comienza la persecución en Jerusalén. Los discípulos le dicen, oran y le piden al Señor que frente a las amenazas que estaban recibiendo de parte de los que los perseguían, que el Señor les dé el denuedo para seguir predicando el Evangelio con autoridad, ¿sí? Lo vamos a leer el versículo. El versículo es Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, ¿sí? Y que nosotros en este tiempo veamos también lo que nos rodea, veamos las amenazas que nos rodean, veamos este tema de la pandemia, este tema del virus que se ha levantado, pero que aún en todo esto, aunque nos hayan quitado los edificios, aunque no podamos reunirnos por una cuestión sanitaria, por el motivo que fuera, que el Señor nos conceda el seguir predicando la palabra con denuedo y añado con autoridad y añado con creatividad. Que no solo nos dé el valor, sino la creatividad y la astucia para poder predicar la palabra como Él nos ha pedido, como Él nos ha mandado, ¿sí? Que podamos seguir cumpliendo con estas 4 aristas de la iglesia hacia afuera, que podamos seguir siendo iglesia, que podamos seguir siendo columna y baluarte de la verdad a pesar de estas circunstancias. Señor, amado Dios, te damos gracias por confiar en nosotros, Señor, para anunciar a las próximas generaciones, Señor, las grandezas de tus hechos estupendos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque vos confiaste en tu iglesia, en tu amada iglesia, para realizar, Señor, para ser los que llevan, Señor, tu palabra, para ser los que llevan tu imagen, Señor, a los que vendrán, Señor, y aún a los que no te conocen, Padre. Te damos gracias porque tu palabra dice que cuando los justos se multiplican o cuando los justos gobiernan, Señor, el pueblo se alegra, Señor. Y te damos gracias porque nos has dado esa bendición, Señor. Porque nos has hecho portadores de tu justicia, Señor. Te damos gracias porque vos bendecís a tus hijos, Señor, para que puedan bendecir a otros, Señor. Te damos gracias porque nos das para que demos, Señor, para que podamos compartir con los que no tienen, Señor. Te damos gracias, Señor, por eso. Y, Señor, también te damos gracias, Dios, porque estamos acá y porque no nos olvidamos de nuestros hermanos, Dios. Que nos des la capacidad para ir a buscarlos, para atraerlos de nuevo a vos, Señor, para recordarles que esta es tu casa, que acá van a ser siempre bienvenidos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, como decía hace un momento, Dios, vemos, Señor, las amenazas que nos rodean, vemos las situaciones que nos rodean, pero a pesar de estas situaciones, Señor, te pedimos que como iglesia nos des la capacidad, Señor, de seguir predicando el Evangelio con denuedo, Señor, con creatividad, con astucia, que nos permitas entrar, Señor, a los lugares que antes no entrábamos, y que nos llene, Señor, de poder y de amor y de rectitud, Señor, todos los días de nuestra vida, Dios, que todos los días de nuestra vida estemos con el traje de iglesia, Señor. Ya no lo podemos usar los domingos, queremos usarlo de lunes a lunes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.
Señor, todopoderoso y el gran yo soy.